¿Cómo ha conseguido el rey don Juan Carlos su fortuna? La fortuna del rey Juan Carlos es una de las mayores incógnitas de España. En principio, el anterior rey, abdicó del trono con un patrimonio personal superior a 1.600 millones de euros, según el trabajo de la Universidad de Bruselas creado por Germán Mathijs, un experto en fortunas y presupuestos de las monarquías españolas. Pero este no ha sido el único estudio que se ha realizado durante las casi 4 décadas en el trono, ya que la revista Forbes y el diario New York Times han dado datos muy parecidos. A día de hoy, la Casa Real solo ha hecho públicos los sueldos de la familia real, pero continúan sin informar sobre el patrimonio real de la institución, a pesar de las quejas constantes y peticiones. Para Zarzuela la riqueza del rey aparte de su legado institucional es un asunto privado. Según Germán, la única duda que le queda es si es billonario o millonario. Ahora, la información del diario La República señalando una posible separación entre Juan Carlos y Sofía abre nuevas incógnitas, algunas de ellas ajenas a Forbes, pero de todas formas relativas a esa fortuna personal del rey jubilado. Y sobre todo, a los problemas que puede ocasionar. Si se casa con Carina sería bueno para Felipe VI, porque así ese dinero no sería de la corona, sino de Juan Carlos. Ahora, si se muere Juan Carlos, los hijos heredan los 1.500 millones de euros que dice Forbes que tiene, ¿y qué hace Felipe con ese dinero? ¿Lo das a Queritas, lo declaras, cómo lo explicas? Es una cosa que mancha la institución. El diario New York Times sostenía en el artículo que publicó sobre la fortuna de Juan Carlos que existe una red de testaferros a su disposición para ocultar la titularidad de las inversiones y bienes de las que dispone. Asimismo, una de las dudas más comunes es el saber cómo Juan Carlos ha conseguido amasar esa cantidad de millones, ya que cuando llegó al trono no había prácticamente nada, aseguraba el periódico neoyorquino. El patrimonio personal solo lo ha podido obtener por el sueldo que tiene asignado y por la herencia que recibió de su padre. Sus únicos inmuebles conocidos son, el chalet en la urbanización Puerta de Hierro, vendido por 2,7 millones de euros, otro apartamento en una ciudad portuguesa, parte de un edificio de oficinas que está en la Gran Vía de Madrid y un chalet en la urbanización de La Pleta, Lérida. En noviembre de 2013, Forbes empezó a no incluir en la lista de las 100 personalidades más ricas de España al rey Juan Carlos, porque, según la revista, su riqueza continúa siendo una incógnita. Además, en el ranking del magazine sobre los 15 monarcas con mayor fortuna del mundo tampoco aparece él. ¿Tenemos derecho a conocer la fortuna del rey? Sí. Del actual y del anterior. Del emérito y del titular. Del padre y del hijo. De Felipe VI y de Juan Carlos I. Si es legal y moralmente obligatorio para el presidente del gobierno, sus ministros, el jefe de la oposición y hasta para el alcalde de Arenales de San Gregorio, por citar un ejemplo minúsculo sobre la transparencia necesaria para cualquier cargo público, como no lo va a ser para el jefe del Estado, rey de todos los españoles. La acusación del presunto defraudador y estafador Diego Torres sobre el dinero de don Juan Carlos en Suiza resonó en la sala de juicios de Palma el miércoles, 24F. El socio de Urdangarin, para defender la legalidad de las cuentas del Instituto NOS, afirmó que habían estado supervisadas por Federico Rubio Carvajal, la persona encargada de hacer la declaración de renta de los miembros de la familia real. Fue más lejos, así como enseñando una bala del calibre 22 para dar a entender que dispone de artillería pesada si necesita tirar de ella, también es la persona que hizo el informe que decía que don Juan dejase la herencia a don Juan Carlos en Suiza para tributar menos impuestos. Las medio mentiras son las más peligrosas. En un primer momento se toman en su mitad como verdades y, al final, si te descuidas, acaban siendo artículos de fe. Así ha sucedido con la fortuna de don Juan Carlos. Revistas económicas serias le imputaban bienes valorados en 20.000 millones de dólares. Una barbaridad. Incluían desde el Palacio Real, propiedad del Estado, hasta las caballerizas de la Zarzuela, si aún las hay, y los hangares donde el rey emérito guardaba decenas de coches de lujo, que esos sí han existido. La última cantidad atribuida a don Juan Carlos se aproxima a 2.000 millones. Tampoco está mal, de ser cierto. No es verdad que su padre don Juan llevara su fortuna a Suiza para evitar que sus herederos pagaran tantos impuestos como en España. En realidad, la familia Borbón, desde el exilio de Alfonso XIII en Suiza con la llegada de la Segunda República, dispuso de cuentas abiertas en bancos de allí. En las mismas entidades donde, pasado el tiempo,
aterrizó dinero pestilente, como el de Bárcenas o Granados, el Rinconete y Cortadillo en el patio de Monipodio del Pepe. Si es verdad que don Juan Carlos y sus hermanas Pilar y Margarita cobraron en 1993 la herencia de su padre en Suiza. De no haber sido por el reportaje publicado en marzo de 2013 por la periodista Ana María Ortiz en el mundano suplemento Crónica, ignoraríamos todo sobre una historia que, remedando a Pedro Almodóvar, titularíamos todo sobre mi padre y su dinero en Suiza. No sabríamos que don Juan no era pobre, como se nos vendió. Al fallecer tenía el equivalente a 728 millones de pesetas, unos 8 millones de euros hoy. No conoceríamos que Juan Carlos poseía una cuenta en la Societe Generale Alsacienne de Banque, en Ginebra, en la que el 21 del 10 de 1993 ingresó un talón de 375 millones. ¿Qué pasó con este dinero de la cuenta número 10031 del Sogenal? La cerró. ¿Dónde fue a parar? Se multiplicó como la herencia del padre de Pujol. Pagó como cualquier ciudadano español el impuesto de sucesiones y donaciones. ¿O no cumplió con sus obligaciones con Hacienda? Preguntas y más preguntas perdidas en el agujero negro que constituye el dinero de la familia real. Realizadas con respeto desde el derecho que asiste a los ciudadanos, jefes, al fin y al cabo, del jefe de Estado. Porque, como enseñó Benjamin Franklin, no vigilar a nuestros empleados es como dejar un monedero abierto. 4 meses después, la Casa Real, entre la desgana y la superioridad del estatus de inviolabilidad de la persona regia, contestó que don Juan Carlos había utilizado exactamente, los 375 millones, ni un duro más ni un duro menos, para pagar las deudas de su padre. A continuación, cerró la cuenta en Suiza. Sin un dato preciso, sin un papel. La herencia suiza sirvió, pues, para desvelar 2 hechos desconocidos: el padre del rey no murió pobre y murió moroso, y uno conocido: la opacidad de la fortuna real da lugar a maledicencias o medias verdades. Las amistades peligrosas de don Juan Carlos dan a su vez alas a las sospechas. Su colección de válidos económicos no tiene parangón. Prado y Colón de Carvajal, de la Rosa, Conde, los 3 pasaron por la cárcel por temas de corrupción, y, el último, el magnate Villarmir, nombrado marqués al final del reinado juancarlista. Marqués de Villarmir o de la Milla Milla, por las distancias entre los puntos geográficos en que se ve envuelto por sospechas de corrupción, desde Madrid, con la sede central del PP, a Mallorca pasando por México, y por el número creciente de casos judiciales. Felipe VI, otro reinado, otro estilo, otras amistades, debería romper con esta tradición oscurantista del dinero familiar. Y si hay algo feo, dónelo a Caritas u ONGs. Porque, si conocemos la fortuna del jefe del gobierno, ¿por qué no vamos a saber la del jefe del Estado? La oscura fortuna del rey emérito, Juan Carlos I, es uno de los temas tabús en España. El Ministerio de Hacienda español anunció que investigará los casos revelados, incluido el de la infanta Pilar, aunque hasta ahora no se puede decir que haya cometido un delito por tener una offshore en un paraíso fiscal. Pero el tema sí se añade a la cadena de escándalos tejidos alrededor de la Casa Real Española desde tiempo atrás, primero con el anterior monarca aún en funciones o con la hija de este, la infanta Cristina, y su yerno, Iñaki Urdangarín, sujetos a un proceso ante los tribunales por presuntos delitos fiscales. La hermana del viejo monarca presidió y dirigió durante años una empresa radicada en Panamá gestionada por Mossack Fonseca, el bufete especialista en crear sociedades opacas en paraísos fiscales, que destapó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el diario alemán Süddeutsche Zeitung y un centenar de medios alrededor del mundo, entre ellos Proceso. Al salir a la luz este caso, saltan una serie de datos. La infanta de Borbón se convirtió en presidenta y directora de la Sociedad Delantera Financiera S.A. en agosto de 1974, solo un mes después que su hermano, el entonces príncipe de España, asumiera de forma interina la jefatura del Estado debido al empeoramiento de la salud del dictador Francisco Franco. Y el otro dato relevante que dieron a conocer aquí el digital El Confidencial y la televisora La Sexta, los socios españoles en esta investigación, es que Delantera Financiera S.A. fue disuelta el 24 de junio de 2014, 5 días después que Felipe VI fuera proclamado rey de España ante el Congreso de los Diputados, tras la abdicación de su padre. Los documentos muestran que el 8 de agosto de 1974, cuando Pilar de Borbón fue elegida presidenta de la Sociedad Delantera Financiera, su marido, Luis Gómez Acebo,
Asumía el papel de tesorero secretario y director de la compañía. El despacho Mossack Fonseca se encargó de los trámites burocráticos, pero desde 1993 la empresa fue gestionada por Timothy Lloyd, una firma afincada en Londres. Posteriormente, de esta tarea se hizo cargo el bufete Gómez Acebo y Pombo Abogados, firma de Ignacio, el cuñado de la infanta. 1993 fue un año clave, porque el 1 de abril de ese año se produce la muerte de Juan de Borbón, el padre del rey Juan Carlos y de las infantas Pilar y Margarita. Al morir, el conde de Barcelona dejó una fortuna de 1.100 millones de pesetas, según la cotización equivaldría a 6,6 millones de euros, que incluía 728.075 millones en fondos depositados en el extranjero y que echaba por tierra la idea que hubiera muerto con estrecheces financieras. Juan de Borbón, hijo de rey y padre de rey que no pudo llevar la corona, dejó como herencia un chalet familiar en la urbanización Puerta del Hierro, Madrid, un apartamento en Estoril, Portugal, y parte de un inmueble de oficina en la Gran Vía madrileña, todo ello valuado en 350 millones de pesetas, más de 2 millones de euros. De acuerdo al documento Tramitación y cumplimiento de las voluntades testamentarias que dio a conocer el mundo, Juan de Borbón también dejó 728.075 millones en fondos depositados en una cuenta en Ginebra y 2 en Lausanne. La fortuna se distribuyó entre sus hijos Juan Carlos, Pilar y Margarita. En julio de 2013, la Casa Real dio a conocer que los 2 millones de francos suizos que le correspondieron al rey Juan Carlos por la herencia de su padre, se gastó en hacer frente a deudas y obligaciones de los condes de Barcelona. Tras una investigación de 4 meses, encabezada por el entonces jefe de la Casa Real, Rafael Espotorno, la cuenta en la entidad financiera Societe Generale Alsacienne Private Banking, en la que se ingresó la herencia, fue cancelada antes de 1995. Y, según la fuente, tras el cierre de esta cuenta, el monarca no ha tenido cuentas en el extranjero. La misma fuente aseguró que tenía la convicción de que los albaceas de Juan de Borbón, principalmente Luis de Usía y Gabalda, conde de los Gaitanes, pagaron los impuestos hereditarios, aunque no existen pruebas documentales de tal gestión. En su libro Final de partida, la crónica de los hechos que llevaron a la abdicación de Juan Carlos I, la periodista Ana Romero resalta que tiene pocos años que los medios de comunicación españoles abrieron la veda sobre la figura del rey emérito Juan Carlos I, quien desde su ensoñación siempre fue protegido y en la que políticos, empresarios y medios ayudaron a cubrir con un manto de opacidad. Especialista en desentrañar a la corona como una entidad de poder, muy lejos de los habituales enfoques de la prensa rosa que sigue a los monarcas, Romero recuerda que hasta ahora un tema tabú es a cuánto asciende la fortuna del viejo monarca, quien siempre ha sido presumido en España como uno de los principales promotores de las empresas españolas en el mundo. Adulado por medios, políticos y grandes empresarios que le prestaron aviones, lo invitaron a fincas y le rieron sus gracias, se le dio carta blanca hasta llegar a lo que señala como niveles inaceptables. La periodista, primera en sacar a la luz la relación del monarca con Karina Zusein Wittgenstein, a quien entrevistó, cita en su obra el libro de José García Abad, La soledad del rey, en la que éste señala a las amistades peligrosas y comprometedoras de Juan Carlos, algunos que manejaron las comisiones que recibía el monarca y que terminaron en la cárcel o con problemas judiciales, entre ellos Mario Conde, Manuel Prado y Colón de Carvajal, descendiente de Cristóbal Colón, Javier de la Rosa, José María Mateos, Francisco Sitges, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, entre otros. Hay una idea generalizada en España de que Juan Carlos I cobró fuertes sumas de dinero como comisiones por sus gestiones a favor de las empresas españolas alrededor del mundo. Mario Conde relató que llevaban a Zarzuela maletines con fuertes sumas de dinero. El expresidente argentino, Carlos Menem, declaró en plan de broma, que durante el proceso en que Repsol trataba de cerrar la operación de compra de la petrolera argentina YPF, recibía más llamadas de Juan Carlos I que de su esposa. Pero los excesos del vetusto monarca fueron rompiendo el pacto de silencio entre los medios de comunicación en España. El punto de inflexión fue el accidente que sufrió durante una cacería en Botsuana, que atrajo la atención de los medios internacionales, porque ese desliz, en compañía de Corina, se dio en la misma semana que el país estaba en el filo de ser rescatado. La periodista de The New York Times Doreen Carvajal, preguntó entonces en la zarzuela, ¿el rey cobra comisiones?, tema que se convirtió en un dolor de cabeza para el entorno de la monarquía. En su libro, Ana Romero recuerda que entonces Zarzuela pidió a Juan Luis Cebrián,
presidente del grupo Prisa, les ayudara a tener un encuentro con el dueño del diario neoyorquino, Arthur Sulzberger Jr. Este organizó una cena con el rey en su casa en Manhattan y, un día después, un encuentro de hora y media con el consejo editorial del matutino. 5 días después, se publicó una pieza firmada por Carvajal y por Ralph Maindar, corresponsal del Times en Madrid, que sacó más canas verdes en la monarquía. Se tituló, Un rey escarmentado busca la redención, por España y su monarquía. Hablaba, entre otras cosas, de su vida de lujo y refería que el rey llegó sin nada al trono y en el camino había amasado una fortuna de origen desconocido, que estimó en 2.300 millones de dólares. Los movimientos, hasta ahora insuficientes, dados por el rey Felipe VI para retirar ese manto de opacidad en la fortuna de su padre y su entorno, lo ponen en entredicho. La revista Tinta Libre publicó una serie de reportajes titulados, El rey de los negocios. El caso Noos y la fortuna opaca de los Borbones. Hasta ahora son pocos los medios que refieren este tema tabú, la fortuna de Juan Carlos de Borbón, cuyo monto sigue siendo un misterio. Aunque durante el desarrollo de la investigación Pilar de Borbón se negó a responder a las preguntas de los medios españoles y del ICIJ, una vez hecho público el caso emitió un comunicado en el que admitió ser titular junto a su marido de esa sociedad en Panamá, entre 1974 y 2014. Aclaró que nunca tuvo ingresos fuera del control de las autoridades fiscales ni haber incumplido ninguna obligación que exigiera la legislación tributaria española o que hubiera una voluntad de ocultación alguna. Desliga la disolución de su empresa en Panamá a la proclamación de su sobrino y sostiene que su marido se planteó iniciar sus actividades profesionales lejos de España a raíz de que ETA intentara su secuestro y el de Juan de Borbón, su padre. ¿Y qué hace Felipe con ese dinero? Lo das a Queritas, lo declaras, ¿cómo lo explicas? Es una cosa que mancha la institución. El diario New York Times sostenía en el artículo que publicó sobre la fortuna de Juan Carlos que existe una red de testaferros a su disposición para ocultar la titularidad de las inversiones y bienes de las que dispone. Así, ¿cómo ha conseguido el rey don Juan Carlos su fortuna? La fortuna del rey Juan Carlos es una de las mayores incógnitas de España. En principio, el anterior rey, abdicó del trono con un patrimonio personal superior a 1.600 millones de euros, según el trabajo de la Universidad de Bruselas creado por Germán Mathijs, un experto en fortunas y presupuestos de las monarstantes y peticiones. Para Zarzuela la riqueza del rey aparte de su legado institucional es un asunto privado. Según Germán, la única duda que le queda es si es billonario o millonario. Ahora, la información del diario La República señalando una posible separación entre Juan Carlos y Sofía abre nuevas incógnitas, algunas de ellas ajenas a Forbes, pero de todas formas relativas a esa fortuna personal del rey jubilado. Y sobre todo, a los problemas que puede ocasionar. Si se casa con Carina sería bueno para Felipe VI, porque así ese dinero no sería de la corona, sino de Juan Carlos. Ahora, si se muere Juan Carlos, los hijos heredan los 1.500 millones de euros que dice Forbes que tiene, Quías españolas. Pero este no ha sido el único estudio que se ha realizado durante las casi 4 décadas en el trono, ya que la revista Forbes y el diario New York Times han dado datos muy parecidos. A día de hoy, la Casa Real solo ha hecho públicos los sueldos de la familia real, pero continúan sin informar sobre el patrimonio real de la institución, a pesar de las quejas